Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 1 hasta el final. Así que a Apolos y a mí, dice Pablo, considérennos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Ustedes piensan que ya tienen todo lo que necesitan. Creen que ya son ricos. Hasta han comenzado a reinar sin nosotros en el reino de Dios. Yo desearía que en verdad ya estuvieran reinando, porque entonces nosotros estaríamos reinando con ustedes. A veces pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos, pero iré y pronto, si el Señor me lo permite. Y entonces comprobaré si esos arrogantes solo dan discursos pretenciosos o de verdad tienen el poder de Dios. Pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlos o que vaya con amor y un espíritu amable? Hasta aquí, hermanos, termina el capítulo 4. Vamos a ver este capítulo en dos partes y luego las conclusiones y aplicaciones del mismo. Por un lado, vemos ese error, ese pecado que desarrolla el apóstol Pablo de juzgar a los siervos de Dios. El apóstol Pablo les muestra que en efecto los líderes puestos por el Señor deben ser tratados con respeto, porque son ministros de Cristo y administradores de las verdades del Evangelio. Evidentemente todo buen siervo de Dios debe mantenerse fiel a Dios en toda su labor, porque si no es así será el Señor mismo quien les juzgue. Y el resto de los creyentes no tienen por qué juzgarle precipitadamente.
En el día del juicio se analizarán y se aprobarán las obras del creyente. Eso lo reflexionamos, ¿verdad?, el domingo pasado, en todo el capítulo 3 de 1 de Corintios. Y ahí es donde serán examinados también los líderes, los siervos de Dios, con todo detalle y justicia. Los corintios debían abandonar esos juicios precipitados, tan condenatorios e irrevocables, que levantaban ante sus líderes. Es cierto que algunos tenían preferencia por alguno que otro, pero lo hacían también porque desacreditaban a los demás. El que estaba a favor de Apolos probablemente estaría desacreditando a Cefas y a Pablo. El que, pues, de algún modo tiene más simpatía por Cefas, pues lo mismo en contra de Apolos y de Pablo, y con Pablo pues parecido, ¿verdad? Por otro lado, vuelve a mencionar en el versículo 6 que cada creyente recibirá su recompensa conforme a cómo realiza su labor. Ya os compartí otra vez que esto nos cuesta entenderlo a nosotros, porque hemos asimilado que el cielo es un lugar donde todo estará bien, y es cierto. Es un lugar donde no habrá más llanto, ni dolor, ni lágrimas, y es cierto. Pero también debemos entender que el cielo, el entorno de Dios, ese lugar de presencia, es un lugar eterno donde, por supuesto, Dios seguirá manifestando su bondad, su amor y, si se me permite decirlo, su creatividad. Y si Dios ha sido tan creativo para crear todas las cosas que hoy en día existen, ¿cuánto más será en ese día postrero, en esa vida eterna? No podemos saber con exactitud cómo será el cielo, pero sí podemos intuir, deducir, que el cielo será un lugar muy creativo, donde tendremos que hacer probablemente muchas cosas en la presencia de Dios. Y es por eso que Jesús mismo, y también el apóstol Pablo, en varias ocasiones nos enseña que hay cierto orden, cierta jerarquía en el cielo. Una vez más os comparto que sí, en efecto, esto nos choca muchísimo porque de algún modo tenemos muy asimilado que en Cristo hay igualdad, y es cierto, en Cristo hay igualdad. No hay pobre ni rico, no hay hombre ni mujer, no hay gentil ni judío, etcétera, etcétera. Pero por otro lado debemos entender que en la presencia de Dios habrán distintas recompensas, habrán distintos quehaceres. Y como lo comenté el domingo pasado, dependiendo de cómo cada creyente trabaje en su vida, pues se entiende que será recompensado más o menos por ello. En especial aquellos que han sido colaboradores de Dios en el ministerio serán más examinados, que ese es el énfasis de este capítulo 4. Y qué bueno ver también, que eso lo vimos en el capítulo 3, que aquellos que han contribuido en la edificación en ese edificio de Dios y que esas obras que han hecho no han permanecido en el tiempo, que han caído, aún así eso no supone una pérdida de salvación del colaborador. Lo que sí supone es que ese colaborador no ha hecho una buena labor en medio del edificio de Dios, en la etapa en la que estuvo. Es decir, a lo largo de la historia de la Iglesia, muchos líderes, muchos pastores eran verdaderamente siervos de Dios, pero desgraciadamente, pese al paso de los años, no se han esforzado por perfeccionarse, por mejorar, por tener una mayor autocrítica, y por tanto no han hecho una buena labor en la Iglesia. Debido a ello, hay muchos asuntos que habrán realizado en la Iglesia que no han permanecido. Ahora bien, este es el enfoque de la labor del pastor, del siervo que está puesto en la Iglesia. Pero también debemos analizar las obras del creyente en general, todos los que se congregan. Que una iglesia, en líneas generales, cometa varios errores, no significa que sea culpa del pastor necesariamente. A veces es culpa de la iglesia, o como a mí me gusta verlo, casi siempre es culpa de los dos. Esto es como cuando vas al psicólogo a recibir terapia de pareja, por ejemplo, y tú piensas que la culpa es todo de tu marido o de tu mujer, y no es verdad. De alguna forma, pasiva o activa, tú también tienes culpa en diferentes situaciones que habrás vivido con esa persona. Pues dicho todo esto, hermanos, antes de dejar esta sección, quisiera matizar el asunto de juzgar o no juzgar
a los líderes? Pues podría sonar una contradicción con el resto de las Escrituras. Por supuesto, el apóstol Pablo está hablando en un sentido contextualizado, y esto es una de las cosas que más me molesta cuando veo estudios o predicaciones, conferencias en medio de diferentes plataformas, y veo que mucha gente intenta tratar al apóstol Pablo como si fuera un teólogo. Pero el apóstol Pablo nunca pretendió ser un teólogo. El apóstol Pablo nunca pretendió sentarse en una mesa y empezar a divagar sobre conceptos filosóficos y teológicos. El apóstol Pablo escribía para iglesias. Él se comunicaba a congregaciones que tenían problemas internos. El apóstol Pablo no se ponía a divagar en diferentes asuntos de los atributos de Dios y de su predestinación y de profecías y demás, con tal de ganarse un título de doctor en la ley, o en este caso en general en las Escrituras, en la revelación. Nunca fue la intención de Pablo hacer eso. Por tanto, cuando leemos todas las cartas del apóstol Pablo, a veces nos puede dar la sensación de que el apóstol Pablo está diciendo una cosa determinada para una iglesia y otra cosa distinta para otra. Y cuando hacemos una lectura superficial decimos, pues parece que este apóstol Pablo se está contradiciendo. Pero es mentira, no se está contradiciendo. Está usando diferentes argumentos para hablar a las iglesias según sus necesidades locales. Esto ya lo compartí en su día, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a su discípulo, a su pupilo Timoteo, que estaba de pastor en Éfeso, y le dice que el pecado entró por la mujer. Y como había muchas chismosas en la iglesia de Éfeso, Pablo amonestó a las mujeres por cuanto el pecado entró por Eva. Entonces, esas mujeres chismosas de la iglesia de Éfeso debían de callarse. Pero cuando escribió, sin embargo, a los romanos, el apóstol Pablo no dijo, el pecado entró por Eva. Dijo, el pecado entró por Adán. Entonces, claro, en nuestra mente un poco, vamos a decir, que siempre busca ser cronológica, lineal, decimos, a ver, Pablo, aclárate. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? ¿Por quién entró el pecado a la humanidad? ¿Por Eva o por Adán? ¿Por qué a los romanos les escribe que fue por Adán que entró el pecado? Y por Cristo la salvación. ¿Y por qué a Éfeso le dices que el pecado entró por Eva? Pues porque entró por los dos, ya lo compartí en su día. Si queremos leer Génesis de forma literal, que ya de por sí os diría que sería un gran reto hacerlo, deberíamos entender que si por alguna razón Adán y Eva pecaron los dos de forma activa y pasiva. Cuando Eva cedió a la tentación de comer el fruto prohibido, Adán debía de estar con Eva y además debía estar cuidándola. Y no lo hizo. Por tanto, en ese momento Adán no hizo algo que debía hacer y Eva hizo algo que no debía hacer. Pero acto seguido, Eva, después de haber comido el fruto, se lo da a Adán y Adán hace lo que no tiene que hacer. En definitiva, es el pecado de la humanidad. Y esto que os comparto es porque, como bien he dicho, el apóstol Pablo nunca hace teología. Él lo que está haciendo es escribiendo de forma urgente, a veces muy urgente y muy preocupado, como lo demuestra en este capítulo 4 de 1 Corintios, a comunidades que están en situaciones críticas, de divisiones. Por eso el apóstol Pablo, que como ya ha quedado bien claro, porque ya llevamos casi 4 capítulos de 1 Corintios, es consciente de que esta iglesia en su mayoría está llena de cristianos carnales, es decir, de cristianos inmaduros, personas que se han convertido pero que siguen practicando de algún modo en algunas áreas de su vida ciertos errores que no deberían de vivir. Como el apóstol Pablo sabe que está hablando ante cristianos inmaduros, les enseña que no deben en ningún momento atreverse a juzgar a ningún siervo de Dios. Y les da además el énfasis de temer a Dios, porque verdaderamente es Dios el que va a juzgar, capítulo 3, todas las obras del creyente, tanto líderes
como los que no sean líderes, y capítulo 4, a los líderes, y con detalle. Pero sin embargo el apóstol Pablo también va a enseñar en diferentes cartas, y el mismo Jesús también, la importancia de juzgar con juicio justo, la importancia de analizar si un líder es corrupto o no lo es. El propio apóstol Pablo también compartirá en sus cartas, y así lo hemos leído, ¿verdad?, a ciertos colaboradores, os acordaréis de ellos, Himeneo y Alejandro, por ejemplo, que el apóstol Pablo los tachó de traidores. Incluso escribe en una de sus cartas: los entregué a Satanás, escribe el apóstol Pablo. Tal era su enfado ante esos traidores, que en un principio le acompañarían, así como también les acompañó con personas como Bernabé y otros, ¿verdad?, Silas, Marcos, pero que luego se dio cuenta de que verdaderamente no eran siervos de Dios. Eran personas que querían contribuir en la misión de Dios porque les parecía una buena obra social, una buena conducta, pero verdaderamente no tenían una relación con Dios. Yo sé que ya sabéis perfectamente que yo entiendo de que aunque aquí el apóstol Pablo les diga a los corintios: no juzguéis a vuestros líderes, eso no significa que no debamos de juzgar a nuestros líderes ahora. Todo lo contrario. Debemos de examinar a nuestros líderes, a los que nos presiden, a los que nos ayudan a aprender más de la Biblia, a los niños, adolescentes y adultos, a los que predican. Debemos de examinar lo que se está enseñando. Porque la persona que se pone delante de aquí, por más que haya orado, por más que se haya preparado, por más estudios teológicos que tenga, se puede equivocar. Es más, se equivoca. Y la iglesia está para ayudar también a esa persona a crecer. Porque no es esa imagen católica de que el que se pone aquí y además está, pues bueno, bien vestido y demás, ¿no? Es la persona que sabe de todo y no hay que refutarle absolutamente nada. No es esa imagen. Esa imagen ha quedado atrás. Esa imagen es mentira. Por eso me gusta el libro de los Hechos, porque vemos cómo el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predicando de forma tan elocuente que miles y miles de personas se convertían cada vez que él abría su boca prácticamente, y aún así el apóstol Pedro se equivocaba. Eso lo leemos especialmente en Gálatas, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo expresa que exhortó a Pedro, porque cuando estaba con los gentiles compartía con ellos, comía tranquilo, porque ya había aprendido lo de Cornelio. Pero cuando de repente veía que a lo lejos se acercaban los judíos, se apartaba de los gentiles. Esta conducta un tanto hipócrita, el apóstol Pablo pues se la corrigió. Y sin embargo estamos hablando de un apóstol Pedro que había aprendido muchísimo, de un apóstol Pedro que había experimentado la llenura del Espíritu Santo, pero que cometía errores, porque los líderes cometen también errores. El apóstol Pablo, como he dicho, estaba hablando a un contexto concreto, estaba hablando a cristianos inmaduros, y por eso a ellos les decía: no juzguéis a vuestros líderes. ¿Y por qué estos cristianos inmaduros no podían juzgar a sus líderes? Porque no tenían la comprensión como para saber si sus líderes verdaderamente estaban predicando la palabra de Dios, porque ellos mismos no conocían la palabra de Dios. Tampoco tenían la comprensión para evaluar el testimonio de vida de estos líderes, porque ellos mismos no tenían un buen testimonio de vida. Pero cuando buscamos, y debemos hacer ese ejercicio, ¿verdad?, de examinar a nuestros líderes, yo creo que la clave está en hacerlo no de tú a tú, sino de hacerlo como iglesia. Que toda la iglesia evalúe a sus líderes, a sus diáconos, a sus pastores, a las personas que presidan, a las personas que enseñan en las escuelas bíblicas, etc. Que toda la iglesia evalúe a sus líderes para ver sus progresos, para ver su testimonio y para que todos crezcamos juntos como comunidad. En la segunda parte, Pablo menciona todo el sacrificio y sufrimiento que padecen los siervos de Dios para exhortar a todos los corintios que han sido críticos y que viven de forma acomodada. En definitiva, el apóstol Pablo, en los versículos del 9 hasta el final, nos habla de la labor de los apóstoles y también de su sufrimiento.
Ciertamente estas palabras de los versículos 11 al 13 en concreto me hicieron recordar a uno de los versículos más trillados en nuestro entorno evangélico, el Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Es o no uno de los versículos más trillados del mundo evangélico? Yo eso lo he visto recitar como si fueran mantras a muchos hermanos. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sin embargo, el apóstol Pablo dice aquí en los versículos 11 al 13: incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando nos dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. En iglesias, mega iglesias, no precisamente de los predicadores que habéis mencionado, de otros, este versículo de no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, se vende como pan caliente. Porque quiere dar la imagen de que si tú eres un buen creyente, si tú ofrendas bien a tu iglesia, si tú te congregas todos los domingos, el Señor te va a bendecir. Y si algo te está pasando mal en tu vida, si tu padre está enfermo, si tienes problemas en tu matrimonio, si tu hijo no te hace caso, es porque algo estás haciendo mal en tu vida. Es porque no estás congregándote todos los domingos en tu iglesia. Es porque no estás ofrendando lo suficiente en tu iglesia. Estos discursos, muchos predicadores de mega iglesias lo dan día sí y día también. Y es por eso que muchos evangélicos que vienen además de estos contextos, en algunos casos pues latinoamericanos, en otros no, repiten una y otra vez: sí, entonces yo sé que yo soy cristiano, y si soy buen cristiano Dios me va a bendecir, me va a ir bien, me va a dar trabajo, me va a dar salud, me va a dar todo. Porque además hay un versículo que dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Y sin embargo aquí vemos que el apóstol Pablo y sus colaboradores, que no solamente sufrían por sus enemigos, los romanos y los judíos corruptos, sino incluso que supuestos convertidos, supuestos cristianos, también se burlaban de ellos. El apóstol Pablo y sus colaboradores lo pasaban muy mal. Y nosotros sabemos por el mismo apóstol Pablo que lo expresa en Romanos: no hay justo ni siquiera uno. El apóstol Pablo era muy consciente de que nadie era justo, solo Jesús, que murió sin pecado. Y en Él somos justificados por su gracia. En efecto, aquí el salmista está hablando en un contexto totalmente distinto a cómo nosotros queremos aplicarlo en nuestra vida. La idea de que el creyente no sufre es una de las mayores mentiras que ha metido Satanás a su iglesia. El cristiano sufre, hermanos. Sufre por cuanto sigue a Cristo, y Cristo sufrió. Si un cristiano no sufre, a lo largo de su vida no experimenta ese padecimiento, quizás no está viviendo su vida cristiana como debe vivir. Si el énfasis del creyente es evadir el sufrimiento, probablemente ese creyente no está entendiendo cómo debe vivir su vida. Por supuesto, no somos masoquistas. Por supuesto, no debemos deleitarnos en el sufrimiento. Paréntesis, o quizás sí. Y eso lo veremos en la predicación. Porque después de haber sido amenazados una vez más de muerte y azotados, Pedro y Juan ante el concilio, en el cual podrían haber sido sentenciados a muerte, pero gracias a la intervención de Gamaliel sobrevivieron, entre comillas, gracias, porque yo entiendo que Dios actuó a través de Gamaliel. Dice el texto que Pedro y Juan
salieron gozosos del Sanedrín porque se consideraron dignos de haber recibido sufrimiento, castigo, azotes por haber usado el nombre de Jesús. Por eso he dicho entre paréntesis, o quizás sí, deberíamos de alegrarnos del sufrimiento. Nosotros sabemos, hermanos, que en pleno siglo XXI la gente vive de espaldas a la muerte, que la gente no quiere saber nada del sufrimiento. Todo lo relacionado con la pandemia y lo que está pasando en Rusia y Ucrania, en cuanto lo podamos evadir, mejor. Porque estamos en la cultura de, vivir en medio del máximo placer que podamos tener y conseguir. Hedonismo. Vamos a sentirnos bien. Y si estamos mal, vamos a hacer lo posible para evadir esos sentimientos malos. Sin embargo, un cristiano siente gozo, alegría, bienestar en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, en medio del encarcelamiento, en medio de los azotes y las amenazas verbales de muerte. ¿Cómo es posible? Pues por supuesto para el ser humano es imposible, pero Dios lo hace posible en nosotros. Aunque el apóstol escribe en estos versículos de la segunda parte de forma tajante y directa, también nos muestra su lado cariñoso con la comunidad. Porque sí, por un lado el apóstol Pablo está exhortando a los corintios por su inmadurez, por su pretensión de juzgar a sus líderes, de incluso haber menospreciado a Pablo y a sus colaboradores que están fuera y que están sufriendo. Pero el apóstol Pablo, en medio de todo esto, expresa su cariño hacia la comunidad, siendo un ejemplo de verdadero amor. Pues como dice Hebreos, todo aquel que recibe exhortación por parte de Dios, recibe también la certeza de que es hijo de Dios. ¿Os acordáis de ese texto, verdad? Bueno, por si acaso vamos a leerlo. Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que aman, y castiga a todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no lo disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Así como Dios expresa su amor en medio de la disciplina, de la exhortación, del castigo en algunas ocasiones, el apóstol Pablo también está expresando su amor a la iglesia de Corinto. Un amor verdadero, porque el amor hoy en día, entre comillas, en las iglesias es tolerar tus errores, dejarte hacer lo que tú más o menos veas conveniente. Y sin embargo eso no es el verdadero amor. Tampoco es estar ahí detrás todo el rato diciéndote lo mal que lo haces y las cosas malas que estás haciendo con detalle. Pero vemos que el equilibrio se encuentra en medio del amor, en algunos momentos, la corrección. Y que esa corrección, por supuesto, se haga con respeto, con sensibilidad, no para avergonzar al otro. Por eso dice el apóstol Pablo: no penséis con todas estas cosas que yo os digo, que yo busco avergonzaros. No. Todo lo contrario. Tengo amor por vosotros. Y tanto amor tenía el apóstol Pablo que envió a uno de sus discípulos más queridos, a Timoteo. En el versículo 17 así lo expresa, ¿verdad? Estaba tan preocupado por la iglesia que por eso les informa de que envió a su pupilo Timoteo. Probablemente él le llevaría la carta,
Por último, en los versículos 18 al 21, Pablo les advierte de que se deben arrepentir todos aquellos hermanos de la iglesia de Corinto que estén cometiendo errores en la comunidad y que dejen atrás su carnalidad. Pues él intentará ir a ellos en cuanto el Señor se lo permita, y exhortará y corregirá severamente a aquellos que no se comporten como es digno del Señor. Conclusiones, por tanto, hermanos, de este capítulo 4. La primera: los cristianos inmaduros no deben de juzgar a sus líderes. Los líderes serán juzgados por Dios en el día del juicio, también los creyentes. Pero el énfasis en el capítulo 4 es los líderes con todo detalle. Tercer punto: no es incompatible el amor por un hermano, por una iglesia, con la exhortación, la corrección, el castigo hacia un hermano o hacia una iglesia. Otro punto que también extraemos de este capítulo 4 y también del capítulo 3: en toda iglesia existen inconversos y existen creyentes inmaduros. Y si no se tiene un buen discernimiento, se puede confundir. Puedes llegar a confundir un creyente inmaduro con una persona que no se ha convertido. O lo que es peor, puedes llegar a confundir a una persona que no se ha convertido con un creyente inmaduro. ¿Y por qué esto es peor? Porque esta persona, cada domingo o viernes o cualquier día que se celebre un culto, que vaya a la iglesia, se va a endurecer más. Su corazón ya está duro como una piedra, porque no se ha convertido. Pero conforme escuche la palabra de Dios, probablemente se va a endurecer más. Un ejemplo claro de ello es Judas, que pese a estar en la presencia de Dios, compartiendo con Jesús constantemente, él en ningún momento experimentó la conversión. Todo lo contrario, lo llevó a traicionar. Pero afortunadamente en las iglesias existen creyentes inmaduros que todavía tienen ciertos apegos, que tienen luchas muy grandes por delante, y con ellos hay que trabajar en el Señor, siempre en el poder del Señor. Sin embargo, con una persona inconversa no lo puedes hacer porque no tiene el Señor. Lo único que puedes hacer por esa persona es orar para que esa persona acepte al Señor, reciba al Señor en su vida. El último punto: el cristiano sufre al igual que nuestro Señor Jesús sufrió, o como también, pues lo dice el apóstol Pablo, no solamente nos es dado creer en Jesús, sino también padecer por Él. Y entender que el cristiano sufrirá y que eso no es un problema, de hecho es un honor, siempre y cuando sea un sufrimiento directo por servir a Dios, pues adelante. Espero que esa reflexión cale en vosotros. En su día, a mí también me costó muchísimo rumiarla en mi vida. Pero cuando llegas a pensar en ello, hermanos, y no sé si esto que os voy a decir os va a parecer loco, pero cuando entendáis la importancia de ser un creyente pese a los padecimientos, habrá momentos en vuestra vida donde, por supuesto, sufriréis por diferentes razones personales, de salud, etc. Y quizás hasta os moleste que esos sufrimientos personales o de salud no tengan nada que ver con vuestra fe. Porque a mí me ha llegado a molestar. A mí me ha llegado a molestar saber que he pasado por ciertas etapas de mi vida de sufrimiento y que no ha sido necesariamente por mi fe, sino que ha sido por una enfermedad cualquiera o por alguna mala decisión, pero que no ha sido un sufrimiento porque yo he reivindicado mi fe en cualquier entorno en el que esté. Porque ese es el sufrimiento que debe tener un creyente. Dime, Will. Pero es que se puede dar la vuelta a la tortilla, porque hay muchas veces una enfermedad o cualquier cosa, ¿sabes? Lo único que te preocupa al pensar en ese momento es decir, bueno, el Señor tendrá algún propósito. O sea, es que tiene, no es decir, es que como no sufro con Cristo no vale para nada, no. Cuando te manda un sufrimiento, cuando te pasa algo,
yo tengo que entender que es que algo está haciendo el Señor, o que algo quiere, o sea, que no es todo en vano. Por supuesto, sobre todo si es un sufrimiento como el del apóstol Pablo, como el aguijón en la carne. Pero no siempre tenemos, al menos yo no, el discernimiento como para entender este sufrimiento que estoy teniendo, por ejemplo, los cálculos renales que yo tuve en su día, esto me lo ha enviado Dios. No, pero no que te lo envíe, sino que lo use, que lo puede usar. Ah, bueno, eso sí. A eso es a lo que me refiero, que no, yo no pienso que si no... Pero en el caso del apóstol Pablo, sí. Bueno, pero es Pablo. Y en el caso de otros. Claro, y yo pienso que no, que cualquier cosa que venga o que tengas que enfrentar está siempre bajo control. Por supuesto, todo lo puede saber. Él sabe para qué y por qué, o sea, no te lo va a dar porque sí, sino porque va a sacar provecho de esa situación, ¿entiendes? Yo siempre lo he tratado de enfocar así, porque no... Claro, pero lo que estoy comentando aquí, y con cuidado, es que las situaciones de sufrimiento que tenemos hoy en día, en su mayoría, por supuesto no voy a mencionar porcentajes porque cada uno tiene su vida personal, pero la mayoría de nuestros sufrimientos son causados por el diario vivir. La mayoría de nuestros sufrimientos, pese a ser creyentes, en la mayoría de los casos, no todos, están causados de la misma forma que podría tenerlo una persona no creyente, personas no creyentes. Sin embargo, los sufrimientos que veo en las Escrituras son directamente relacionadas con la fe. Pero el Señor también lo dice, en el mundo tendréis aflicción, no te dice que te vas a estar aquí, vais a tener aflicción, y luego pues aquí en Pablo que dice, porque tener por sumo gozo cuando estéis pasando por distintas pruebas. Claro, pero es que las pruebas que están hablando ahí, bajo mi perspectiva, son pruebas relacionadas directamente con la fe. No, ahí el apóstol Pablo y Jesús no estaban haciendo referencia, en el mundo tendréis aflicción, porque os costará llegar a fin de mes. No estaba diciendo eso Jesús y el apóstol Pablo. En el mundo tendréis aflicción porque os van a perseguir, porque os van a encarcelar pese a que estéis cumpliendo la ley, porque os van a crucificar, degollar y de todo a causa de mi nombre. Es que es eso, me llama la atención que por supuesto hay situaciones de enfermedad, y qué decirlo con los milagros de Jesús, pero todo el contexto del Nuevo Testamento y además todos los textos que están relacionados con el futuro de los creyentes constantemente hacen el énfasis del sufrimiento estrictamente por ser un creyente que vive su fe en plenitud. Por supuesto está el que tiene cáncer, el que de repente se ha divorciado o el que de repente va a tener un hijo con problemas, y todas esas cosas están allí. Y también la Iglesia está allí para colaborar, para apoyar, para tener esa sensibilidad. Pero por encima de eso, incluso, además ese contexto de persecución, de dificultades, de encarcelamiento, y eso también es algo que no solamente ha pasado, sino que va a pasar. Y si ahora no está pasando, pues quizá debamos evaluar por qué. Es simplemente porque estamos disfrutando de una comodidad como Iglesia, y esa comodidad de Iglesia es buena verdaderamente para la propia Iglesia, es producto de lo que la Iglesia debe tener. ¿Existe evidencia de que la Iglesia da frutos en un contexto cómodo? Pues son preguntas que debemos hacernos a la hora de estudiar todo el Nuevo Testamento y a la hora de también entender las profecías del Nuevo Testamento de cara al futuro. Así que bueno, hermanos, vamos a descansar. Muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra participación.